Ok, hermanos, que la semana pasada llegamos hasta el Hebreos 10:14 y versículos 15 al 17. Los tres versículos van juntos, pero de todos modos no creo que vamos a poder avanzar mucho, pero llegamos al otro soporte del puente de pensamiento, como tratamos de ilustrar la semana pasada. Primero tenemos en Hebreos 8:12, y olvidaré sus pecados o iniquidades. Y luego tenemos en el 10:17 la misma escritura, donde dice que el Espíritu añade. Entonces tenemos estos dos, como que dicen, soportes de puente de pensamiento, y en el puro medio está el que dice que en esos mandamientos, Hebreos 10:3, se hace memoria. ¿Okay? Pero la promesa era de que Dios se iba a olvidar. Y en Hebreos 10:17 dice que ese es el pacto que Dios ha hecho. ¿Okay? Y en los sacrificios bajo el sacerdocio de Leví se hacía memoria. ¿Okay? Y ese es el contraste que el escritor está haciendo. ¿Okay? Y tenemos que aprovechar la forma de enseñanza de este escritor. ¿Okay? Hay muchas teorías de quién fue el que escribió el libro de Hebreos. Muchos creen que fue el apóstol Pablo, otros creen que fue Clemente, que es mencionado en Filipenses 4:3. Otros atribuyen a cristianos que vivieron 100 años después, pero yo no creo. Otros dicen que fue Pedro, otros piensan que fue Priscila, la esposa de Aquilas, otros piensan que fue Lucas. ¿Okay? Y estos son los que son nominados para como el autor, ¿verdad? Pero francamente el estilo y la forma de hacer sus argumentos son únicos. ¿Okay? Y hay varios puentes que encontramos en el libro de Hebreos y en otras partes de la Biblia, pero este puente es el más notable. ¿Okay? Hebreos 10 y versículo 3 se hace memoria del pecado. ¿Okay? Y ese es como que dice el soporte del medio, la clave. Todo lo que se escribe entre Hebreos 8:12 y el capítulo 10 y versículo 17 proyecta la idea que el sacerdocio de Leví, la ley, ¿okay?, no podían quitar el pecado. Se hacía memoria del pecado, pero gracias al Señor sí proyectaba en tipo una esperanza. ¿Okay? Una esperanza de que Dios va a olvidar. ¿Okay? Ahora, el plan era perfecto. La ley es perfecta. El modelo y la figura del ensayo, del tabernáculo, todo era perfecto, pero no podía perfeccionar. Y frases así se conocen como oxímoron, algo así, donde, como en este caso, todo era perfecto, pero no podía perfeccionar. ¿Okay? Las libaciones que Dios permitió no podían redimir. La sangre de animales que se derramaba ahí en el templo, antes de eso el tabernáculo, tampoco podía quitar el pecado, los holocaustos, sacrificios, no, nada. El escritor, inspirado por Dios, ha hecho un magnífico trabajo. ¿Okay? Ahora, gente que lee este libro de Hebreos y sale con una actitud negativa del Antiguo Testamento, es porque no han entendido la estocada, o sea, el intento de sus palabras. ¿Okay? Porque el escritor no está hablando en contra de la ley, sino que está complementando, presentando. ¿Okay? Porque siempre habla de un mejor o un más excelente o un más perfecto. Okay, ese tabernáculo. Okay. Y estaba hablando que aquí en la tierra tenían uno que representaba lo que iba a venir en una manera perfecta, porque ese era el trabajo de la ley y el trabajo también del ensayo allí en el templo o en el tabernáculo. O sea que si después de leer esto dices tú, no, pues con una actitud negativa que el Antiguo Testamento no puede ser, te está diciendo que no podía porque eso está reservado para otro. Okay.
Así es que más bien deberíamos apreciar el plan perfecto de Dios que fue revelado en la ley. Ahora, llegamos a Hebreos capítulo 10, desde el 7 al 15 al 17. Y llegamos, como que dice, al fin del argumento. Okay. Ahora sí, de Hebreos 10, del 18 hasta el fin, va a exhortar a los hermanos, los va a animar de que entren al lugar santísimo. Okay. En aquel camino de paz. Okay. Ahora, en Génesis 15, del 10 al 18, tenemos el primer retrato y es simbólico del protocolo de un pacto, o sea, cómo se llevaba a cabo un pacto, ¿ok? Y porque no hay otra bloque de escritura donde podemos ver paso por paso, pero Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Que tomara estos animales y los partiera por la mitad. Y así es como se estableció un pacto, y ese es el protocolo. Que hay otras cosas que no se mencionan ahí, pero era todo un proceso cuando se establecía un pacto, pero se pronunciaba una promesa con juramento. Y el pacto, como quien dice, visualizado, porque podías ver cortando el animal en la mitad, agarrando las piezas de la carne, ¿verdad? Y poniéndolos en un lado, y luego las otras piezas arrastrándolas y ponerlas acá en otro lado, y luego la sangre se chorreaba por el medio. Y ahí es donde caminaban las personas que iban a hacer un pacto. En este caso, Jehová hizo un pacto con Abraham, y el único que caminó entre las dos partes era Jehová, porque Abraham se desmayó y estaba tratando de ayudar a los animales para que no vinieran y contaminaran el sacrificio. El único que caminó entre las dos partes de los animales partidos por la mitad era Jehová. Y eso indicaba que Jehová, no tú, o Jehová, no Abraham, pero Jehová es el que va a hacer que este pacto trabaje. Okay. Y así es la historia. Okay. Fue Jehová el que hizo que se cumplieran las promesas del pacto. O sea, con el tiempo Abraham pudo lograr entender esas cosas. Okay. Pero ese es el protocolo de un pacto, una manera que podías ver, ¿verdad? La entrega de Dios, porque el pacto se trata de una entrega. Okay. Ahora, en 1 Corintios 11 y versículo 24, cuando leemos ahí lo que Pablo le dice a los hermanos sobre la cena del Señor, no en todas las Biblias, pero en la Reina Valera, la de nosotros, sí encontramos una palabra ahí que yo no, se puede aplicar así, pero no es la palabra exacta. 1 Corintios capítulo 11, lo que citamos cuando vamos a comer la cena. Y es el versículo 24, donde dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Okay. Tomó el pan y lo partió. Okay. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Okay. La palabra ahí más bien es la palabra quebrantado. Okay. Pero aquí se traduce partido. Okay. Y yo cuando lo leí, lo conecté con Génesis 15, cuando partió los animales. Okay. Pero aparte de eso, cuando Cristo muere en la cruz, el velo, el símbolo, la sombra con la sombra con la imagen, o sea que la sombra del que va a venir, que tenía la imagen misma de Dios. Okay. Ahí se junta, porque cuando Cristo muere en la cruz, nos dice Marcos y también Mateo y Marcos nos dice que cuando Cristo entregó el Espíritu, que el velo se rasgó, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo se rasgó de arriba a abajo. Okay. Okay. Y eso es lo que va a aplicar aquí
en Hebreos capítulo 10 del 18 en adelante. ¿Okay? Porque lo que quiere él es que los hermanos entiendan que tenemos acceso a la presencia de Dios, porque el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. ¿Okay? Ahora, de aquí en adelante el escritor ya no va a mencionar la ley o el sacerdocio en el mismo contexto que hizo en capítulo 7, 8, 9 y la primera parte del 10. Okay. Ahora, lo que va a hacer, va a aplicar primero un castigo severo para los que vayan a retroceder, a los que vayan a dejar. Y no hace muchos años que unos cristianos que eran descendientes según de las 10 tribus de Israel, ¿verdad?, en África, se convirtieron al judaísmo, regresaron otra vez al judaísmo, ¿okay? Pero no tienen templo, no tienen nada, pero yo sospecho que estos cristianos que se convirtieron al judaísmo nunca habían estudiado con cuidado el libro de Hebreos. A lo mejor no lo estudiaron. ¿Okay? Porque el libro de Hebreos está diseñado para estimular a los hermanos a que se aprovechen de lo que el Señor hizo hasta lo máximo, que viene siendo entender que estamos en la presencia de Dios. ¿Okay? El libro de Dios, como el libro de Romanos, queda como un monumento, hermanos, que arroja la luz de Dios sobre el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, lo que significa, que no nomás es el perdón de pecados, pero el escritor nos dice que por medio de su muerte tenemos entrada a su presencia. Okay. Y vamos a tratar de explicar un poquito más de eso, porque yo creo que muy pocos primero entendemos y de allí sentir o estar con esa conciencia de que estamos en la presencia de Dios, aunque se repite varias veces en las escrituras. Ok, versículo 15, 10-15 de Hebreos, capítulo 10, del versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Okay. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Okay. Déjenme leer aquí un poquito de lo que dijo el versículos anteriores. Okay. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y hablamos de eso, la bendición que tenemos nosotros de que nuestro abogado, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro intercedor está a la diestra de Dios. Okay. Dice el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y hablamos también de eso, quién son sus enemigos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Okay. Ahora, 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aparte de eso, tenemos el testimonio del Antiguo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Okay. Lo que sigue aquí confirma lo que es ser perfectos. Okay. La ley no te perfeccionaba, el sacerdocio levítico no te perfeccionaba, pero con el sacrificio de Cristo sí nos perfecciona. Okay. El Espíritu Santo allá en Jeremías 31, del 33 al 34, habló de un nuevo pacto. O sea, no habló de un pacto que iba a hacer con la casa de Israel. Okay. Pero estaba hablando a aquel grupo que iba y el grupo que ya estaba en Babilonia. Okay. Y leímos todo el capítulo 31, pero para confirmar de su contexto inmediato,
leímos el capítulo 30 y el capítulo también 32, y también leímos otros capítulos enteros, ¿okay? Para poder entender a qué se refería con el pacto que Dios iba a hacer con aquel remanente. Nada más ayer estaba oyendo un predicador, otro predicador, porque ahorita están como los días en los años 70, 60 y 70, que ya estaba, el rapto ya estaba para suceder, que están pasando cosas que nunca habían pasado en el mundo, pero esta pandemia no es la primera. Okay. La pandemia de española mató a 20 a 100 millones de personas. Okay. Y luego siguió la primera y segunda guerras mundiales, un montón de cosas que han pasado, pero están diciendo que estas cosas nunca habían pasado. Sí han pasado, pero se nos olvida la historia. Okay. La cosa está que citan de Jeremías, de Isaías y de especialmente Jeremías, Isaías, Ezequiel, citan escrituras y las aplican a hoy, lo que está pasando ahora. Okay. El Señor puede venir ahora, puede venir mañana, puede venir en cualquier día, puede venir. Okay. Pero estas escrituras de los profetas estos no estaban hablando de nuestros tiempos, estaban hablándole al remanente que iba a ir a Babilonia, iba a regresar. Okay. Y mucha gente están comprando, están aceptando lo que están diciendo estas personas. Okay. Lo que me llamó la atención de este predicador es que él dice que el martes se va a acabar, se va a pegar un meteorito que va a pegar el mundo y aquí en la tierra y va a destruir todo. Pero después dijo, pues posible que no pegue. Ya se está protegiendo, ¿verdad? Pero sí está alborotando a la gente. Okay. Pero usa esas escrituras, okay, para confirmar lo que él sospecha que va a pasar. Okay. Pero le está hablando remanente. Okay. Y en este pacto dijo Dios que iba a poner sus leyes en sus corazones y escribirlas en sus mentes. Okay. Citando allá de Jeremías 31, del 33 al 34. Okay. Y la pregunta que hicimos era el estudio cuando estábamos en Hebreos capítulo 8, del 8 al 12, ¿cómo iba a escribir el Señor sus leyes en sus corazones? ¿Cómo? Es la misma cosa si pone sus leyes o sus, sus leyes en sus corazones o sus palabras en sus mentes, que es un paralelo. ¿Okay? Y pues Dios dice que iba a ser por medio del cautiverio, 70 años con el castigo, 70 años en cautiverio. ¿Okay? Durante ese tiempo, unos iban a cobrar la fe. ¿Okay? No todo estaba perdido. Quizás ellos pensaban que ya se perdió todo, pero no. Había esperanza en la promesa de otro pacto. Y Jeremías 14 y versículos del 17 al 22 habla ahí, ¿verdad?, de que Dios hace este pacto y la gente le dijo al Señor, no olvides tu pacto con nosotros. Jeremías 14, 21. Aún lejos, el Señor iba a esperar la obra del castigo. Okay. Iba a esperar la obra del castigo. Para eso sí quiero leerles de Deuteronomio capítulo 4, del versículo 25 al 31, aunque ya lo hemos leído, pero yo creo en los beneficios de repetir. Okay. Voy a tener que escoger a alguien que me ayude a leer, pero yo voy a leer este bloquecito, pero ahí le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. Deuteronomio capítulo 4, y voy a empezar con el versículo 25. Okay. Dice, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales Jehová os llevará. Okay. Y aquí tenemos la advertencia
de lo que va a pasar si ellos dejan al Señor. ¿Okay? Dice el versículo 28, y serviréis allá a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda alma. No importa dónde te mande. Que mandó a las 10 tribus, quién sabe para dónde, quién sabe qué pasó con ellos, pero después mandó a lo que era la tribu de Judá y Benjamín, los mandó a, pues nomás ya era Judá, ¿verdad? Pero los mandó a Babilonia por 70 años. Pero si allá, no importa dónde estés, si de allá buscas a Jehová, lo hallarás. Así es que no todo se ha perdido. Parece, pero no todo se ha perdido. Había esta cláusula de misericordia en el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Okay? Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, dice. Entonces el Señor iba a esperar que el castigo hiciera su trabajo. Cuando estuvieres en angustia, dice, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que él les juró a tus padres. Okay. Por eso en Jeremías 14, versículo 21 dice, no te olvides del pacto que hiciste con nosotros. Aún lejos el Señor iba a esperar la obra del castigo. Okay. Ahora, este bloque que acabo de leer está rico en misericordia. Okay. Y en Jeremías 44 y 27, quiero explicar un poquito, algo poquito aquí sobre el hecho de un pacto. Okay. En Jeremías 44 y 27, aquí está hablando Dios, ¿verdad? De que Dios, así como Él vela, o sea, Dios, cuando vela, está esperando, pone sus ojos sobre a la gente y está esperando que se arrepientan. Okay. Dice ahí en Jeremías 44, 27, dice, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto dice, serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Okay. Dice, yo voy a velar. Okay. Dios va a velar, pero está esperando que se arrepientan. Él puede aplicar este velo o este castigo por 1000 generaciones. Okay. Y en el capítulo 31, del versículo 28, también habla de velar, pero con esperanza. Versículo 28 dice, y así como tuve cuidado, o sea, como veló de ellos para arrancar y derribar y transformar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. ¿Okay? Veamos los dos lados de esta misericordia. La perpetuidad de la maldición, o sea, de que la maldición va a seguir de una generación a otra. No solo es de Jehová. Mientras la gente esté aferrada al pecado, ella misma perpetúa su propia aflicción. Okay. Pero si se arrepienten, dice Dios, así como tuve cuidado, velé para que los destruyeran, también voy a estar esperando, voy a velar. Si regresan a mí para edificar, dice, para plantar, para para edificar y plantar. Okay. Y dice Dios que les dará un corazón que me conozcan. Okay. Pues yo soy de Jehová. Okay. Y sí, ellos serán, dice Dios, yo soy Jehová, dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque volverán a mí de todo corazón.
Lo mismo en Jeremías capítulo 24 y otra vez manteniéndonos en el contexto de que le está hablando al remanente que va en cautiverio o que ya está en cautiverio. ¿Okay? Versículo 24 del 5 al 9. Dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los que eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque eran una canasta de higos malos que no se pueden ni comer y los otros eran buenos, dice, pero hay buenos, dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan. ¿Okay? Que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón, de todo corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, dice, y los haré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Okay. Entonces, está hablando de los higos malos, pero también hay higos buenos. Y en versículo 7 nos dice que el Señor les va a dar un corazón para que lo conozcan. ¿Okay? Ese es el corazón sobre el cual Dios se puede meter y vivir. ¿Okay? En Proverbios 4:21 este miércoles vamos a hablar de los mandamientos y dice Dios que los quiere en medio de su corazón. Los mandamientos de él, sus reglas, todas sus ordenanzas, su voluntad. Es el único lugar para Dios en medio de tu corazón. Okay. No en la orilla, no cerca de la orilla, tiene que ser en el medio. Okay. Y en Hebreos 9:26 nos dice que el Señor vino y se ofreció una sola vez y quitó de en medio el pecado. Okay. El Señor no está en ninguna parte, o sea, de tu ser para salvar. Él tiene que estar en medio de tu corazón. ¿Okay? Aquí el Señor pone sus leyes. En sus mentes las escribiré, el paralelo. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando le vinieron al Señor y le preguntaron, en Marcos, Mateo 19, Marcos, le preguntaron que si era lícito repudiar a una mujer por cualquier cosa? Y ellos le dijeron, y Jesús le dijo, pues, ¿qué dijo el Señor al principio? ¿Okay? Entonces, ¿por qué nos dio, dijeron, ¿por qué nos dio permiso de repudiar a nuestras mujeres? Y Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón. El primer mandamiento, ¿verdad? Que lo que Dios junta, que el hombre no lo separe. ¿Okay? El primer mandamiento ese no estaba escrito en sus corazones. Era el segundo mandamiento, el permiso de divorciar, el que estaba escrito sobre sus corazones duros, esculpido de piedra. Y Dios le dijo a este remanente en Ezequiel, capítulo 11, del 17 al 19, que Dios les iba a quitar ese corazón de piedra. Ezequiel 11, 17 al 19. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y los congregaré en las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitaré de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne.
Ese es el único corazón en el cual Dios puede escribir sus leyes, donde puedes tener tú la voluntad de Dios en un corazón de carne, no de piedra. ¿Okay? Y de eso se trata la conversión. ¿Okay? Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, otra vez, casi repitiendo lo mismo que leímos acá en el capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Okay? Cuando estés lejos allá, esparcido por allá, dice el Deuteronomio 10 y 30, perdón, Deuteronomio 30 y versículo 10, cuando obedecieras la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Convertirse uno, señores, empieza con un cambio de corazón. ¿Okay? Y por eso estos judíos estaban, ellos teniendo el corazón duro, se enfocaban en el mandamiento, o sea, la regla que los dejaba divorciar a sus mujeres por cualquier cosa, en vez de concentrarse en el mandamiento que el Señor les dio allá, cuando le trajo Jehová a Adán, le trajo a Eva, y le dijo, los dos serán una sola carne. Okay. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso no estaba escrito en sus corazones, porque tenían los corazones de piedra. ¿Okay? Y entonces lo que Dios iba a hacer, iba a escribir sus leyes en sus corazones, en sus mentes, ¿okay? Dándoles un corazón nuevo. Y ese corazón iba a ser el resultado del castigo, pero Dios iba a estar esperando. Y cuando ellos se arrepintieran, Dios dice, ok, otra vez lo va a hacer mi gente y yo voy a ser su Dios. ¿Okay? Pero añade, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Okay. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí deseaba llegar el escritor, desde que empezó allá en el capítulo 7 hasta aquí, él a esto quería llegar. Okay. Lo que prometió Jeremías 31, lo que él aplicó en Hebreos 8:12, ahora aquí lo que dijo en Hebreos 10:3, se hace memoria del pecado, pero en Cristo no hay memoria del pecado. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. De aquí vemos el gran cambio. No de ley, ni del todo un pacto diferente. Se hace otro pacto igualito, pero la víctima ya no es una figura, no es un animal. Okay. La víctima ya no es un toro o un cordero o una oveja o una paloma. Es Cristo, el Hijo de Dios, la esencia misma de la imagen de Dios. Okay. Cristo es la víctima por el cual se puede quitar la maldición del pacto. Por su sacrificio perfecto, Dios puede olvidar el pecado. Serían las mismas leyes. Es el mismo tipo de pacto. La sangre sería de uno perfecto, que de voluntad daría su vida. Y no puedes decir eso de animales. Okay. No solo perdonar, sino olvidar. Para nosotros no es fácil. Pero la perfección en nosotros, hermanos, es cuando podemos perdonar y olvidar. Yo sé que eso es diferente, es difícil. ¿Okay? Algo iba a pasar que ya no se iba a hacer memoria de pecados, sino un olvido de pecados. ¿Okay? Y yo creo que no hay más consuelo para uno personalmente. No hay más consuelo, no hay más seguridad
de la gloria divina en nosotros, de poder olvidar lo que otros nos han hecho. Y hay gente que me ha dicho, pues, no, Raimundo, pues tú no sabes cómo me lastimaron. Yo sé cómo te lastimaron. Tengo una idea, porque a mí también me han lastimado, han pecado contra mí, pero yo no soy no soy inocente tampoco. Yo también lastimé a gente. Y mucha de gente, y yo no puedo ir y decirles perdona porque ya se fueron, ya se murieron. Okay. La barra es muy alta, porque todavía sentimos, como dijo una persona, no me acuerdo no me acuerdo lo que me hizo, me acuerdo lo que me dijo. Okay. Pero el perdonar es una y olvidar es otra. Es más difícil olvidar, pero y la barra es muy alta, como sigo diciendo, la barra es alta. Okay. Pero esa es la barra. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos ha perdonado, pero ha olvidado nuestros pecados y nuestras transgresiones. Que esa era la cláusula clave, porque yo creo que los hermanos están batallando porque ellos quizás no pueden olvidar lo que Dios ya olvidó. Ahora, en versículo 18, siguiendo adelante, si lo leemos juntos, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ok? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Okay? Por lo tanto, donde hay remisión de los pecados, o sea, remisión, perdón, los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha olvidado. Ahora, yo no estoy seguro de que está hablando de borrar de la memoria de Dios, completamente borrar nuestros pecados, pero como ignorar el pecado por completo. ¿Ves? No recordarlo. Okay. Hay veces que nosotros hacemos eso, una persona que posiblemente nos deba algo así y nos quiera pagar y tú le dices, no, olvídalo, ahí muere, no te preocupes. Olvídate de eso, no se borra la memoria de lo que debes, pero tú vas a olvidarlo en el sentido de que no le vas a cobrar. Yo creo que quizás es el pensamiento. Entonces, nuestra cuenta del pecado se ha pagado completamente. Remisión viene de la palabra afesis, que significa perdonar la deuda. El papel queda en blanco, como quien dice, no, tú no debes nada ya. Y en Colosenses 2, del 13 al 14, usa la palabra borrar. ¿Okay? Y yo sé que esto por mucho tiempo se ha aplicado, pero gracias a Dios muchos hermanos ya están despertando por su contexto, están despertando a un mejor entendimiento de este versículos Colosenses 2:14, pero tenemos que leerlo en conjunto con el 13 y 14. Y todavía, si lo leemos así, de todos modos lo estamos sacando de su contexto, porque habla de varias cosas aquí, que habla de las filosofías, también habla de un culto a los ángeles y todo eso, y inclusive menciona también la ley de Moisés, y nada de eso quita el pecado. Okay. Pero dice ahí en Colosenses 2 y versículo 13, dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Okay? Perdonándoos todos los pecados. Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Okay. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Okay.
¿De qué nos sirve? Cuando Cristo murió en la cruz, si Él clavó la ley en la cruz, lo separa del pensamiento del capítulo 13 y la última parte del 13 dice, perdonando todos los pecados. Okay. Anulando el acta, el registro, el certificado que estaba en contra de nosotros, la deuda, dice ahí, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Está hablando aquí de lo que nosotros, de nuestros pecados, lo que nosotros hemos, como quien dice, cada vez que cometíamos un pecado contra Dios, como quien dice, se registraba, como quien dice que alguien lo escribía, como cuando tú ibas a la tienda o ahí, al abarrotes o un lugar ahí, y quiero que me fíes algo, ok, aquí está el papel, debes tanto, te lo voy a apuntar aquí, debes más, ok, y aquí está tu nota de lo que debes. Okay. Y así era con el pecado también hay, lo que dice, había un registro que era en contra de nosotros. Y así es, la nota de que tú debes en la tienda o en abarrotes o sea, está en contra de ti. Okay. Si tú no pagas, este señor ya no te va a fiar y tampoco, y le va a decir a todos los que van a su tienda, ese hombre me debe o aquella mujer me debe. Okay. ¿La has visto? Dile que venga y me pague. Okay. Va a estar en contra de ti y así era la ley. Okay. La ley te decía, has pecado. Okay. Pero la ley no te hacía pecador, simplemente decía, has pecado. Okay. Y se escribía en la nota tus deudas espirituales, tus pecados que estaban en contra de ti. Pero el Señor cuando murió en la cruz perdonó todos los pecados. Versículo 13 y la última parte, todititos, con un solo sacrificio. Okay. Y en una sola vez cubre todo el pecado, desde los pecados de Adán y Eva hasta el último pecado que se va a cometer en este mundo. Él cubre todos los pecados para la persona que se entrega a su hijo. Okay. El verbo era Dios, el creador de todo. Okay. Así es que su muerte en la cruz cubre todo tus pecados. Okay. No queda nada para que se ofrezca para una ofrenda por pecado. No queda nada para ofrecer pecado. No, Él cubre todo el pecado, es lo que está diciendo en el versículo 18. Porque por lo tanto, donde hay remisión, no hay más ofrenda por el pecado. Okay. No sé si los hermanos estaban esperando que Cristo regresara otra vez al mundo y diera su vida por otros pecados, porque es lo que va a decir más adelante. Okay. O quizá ya lo dijo, pero cuando vengan, no, es el capítulo 9, cuando vengan no va a venir en relación con el pecado. Okay. Porque ya una sola vez. Okay. Ahora, versículo 19 dice, bueno, voy a detenerme aquí un ratito, si alguien tiene un comentario, porque vamos a entrar aquí, el versículo 19 ya viene siendo aquí la exhortación a que entren en la presencia de Dios. Porque si no hay un comentario, voy a esperarme un ratito. Si alguien tiene algo que añadirle. Bueno, si se acuerdan, me pueden interrumpir para hacer su comentario, ¿ok? Okay. Ahora, versículo 19. Así que, o sea que, concluyendo esa parte, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Que voy a leer también el 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Okay? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Okay? Esa es la exhortación. ¿Okay? Entonces tenemos ahora aquí del versículo 19, como que dice una invitación, un empujoncito suave
entren en el lugar santísimo, o sea, en la presencia de Dios. Ahora, esta es una realidad, en mi opinión, que pocos aprovechan. Okay. Quizás cuando, quizás en nuestras mentes, quizás cuando pensamos que entramos en la presencia de Dios, como cuando vamos a la playa y queremos ver si el agua está helada y nos ponemos el dedo gordo del pie. A ver si está helada. Y quizás así es como la manera que nos acercamos a la presencia de Dios. El pensamiento es demasiado alto, hermano. Sí, yo lo entiendo. Y el Señor también entiende. Muchos creen que el único que tiene entrada a la presencia de Dios es el predicador, o el sacerdote, o el pastor. Ese es un error, hermanos. Es un error. Todos. Porque el pacto es del más grande al más pequeño. O sea, todos tenemos acceso. Tenemos entrada. En el Antiguo Testamento se conocía como el lugar santísimo, pero tenemos entrada a la presencia de Dios, y es lo que nos enseña este libro de Hebreos. No perdamos ese respeto, ¿verdad? Porque yo sé que creo que no es miedo, pero como que esta bendición es demasiado alta, y nos acercamos con mucho cuidado en vez de acercarnos con certidumbre. ¿Okay? Y hay una diferencia. ¿Okay? Acercarnos al Señor con con respeto, ¿verdad? Pero no con miedo, sino que con la plena certidumbre, con un corazón sincero. ¿Okay? Acerquémonos a Él, entremos a entender que estamos en su presencia. ¿Okay? Ahora, en Efesios capítulo 2 y versículos 4 al 7, nos habla allí, yo creo que está hablando de la misma cosa, pero claro, acá en Hebreos usó todo lo que viene siendo el ensayo del tabernáculo, del templo, los muebles y todo, pero acá Pablo no usa nada de eso, simplemente dice que en Cristo tenemos esto. Efesios capítulo 2, empezando con versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando nos bautizamos, enterramos al hombre viejo, y en Cristo nos resucitó para caminar en vida nueva. ¿Okay? Pero mire cómo lo pone aquí. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Okay. Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Okay. O sea que dice aquí, nos hizo sentar con Él. O sea, si Cristo está en ti, tú estás en Cristo, tú estás donde está Cristo. Estamos hablando, claro, espiritualmente. Okay. Pero, hermanos, eso es lo que el Señor, cuando estaba aquí en la tierra antes de morir, es lo que le pidió a su Padre. Jesucristo se abrió al Padre. La palabra se me escapa, pero le pidió al Padre algo muy especial. Okay. Y lo que le pidió el Padre es que yo quiero que estos
que me has dado estén conmigo. En Juan 12, el Señor nos dice lo que tiene que pasar, ¿verdad? Para poder estar con Él, pero ahí es donde, es la primera vez que en el libro de Juan que yo miro donde el Señor expresa esto de estar con Él. ¿Okay? Dice ahí en Juan capítulo 12, versículo 4, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es el versículo 26. Sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi siervo. Y en el capítulo 14, y si se fijan ustedes, hermanos, el capítulo 14, 15, 16 y 17, si tienen Biblias de letra roja, todos esos capítulos, 14, 15, 16, 17, casi todos los 4 capítulos están en rojo porque es el Señor hablando. Y el capítulo 17, el Señor haciendo oración. Y la oración es de que se realice el deseo que el Señor tiene. ¿Y cuál es el deseo que el Señor tenía? El Señor quería que ellos estuvieran con Él. No solamente aquí en la tierra, pero que estuvieran con Él cuando ya ellos partan de este mundo, que estén con Él. Ahora, todo esto empieza porque los apóstoles dijeron que ellos estaban listos para morir por Él. Y Jesucristo les dice, no, pues aprecia mucho la intención, ¿verdad? La buena voluntad de que, oh, yo estoy dispuesto a morir por ti, a ir hasta la muerte por ti. Y Jesús le dijo, darás tu vida, pondrás por mí. Dice, el gallo va a cantar hoy. Ustedes, no cantarás si no me niegas 3 veces. Le dijo eso Pedro, pero también a los otros apóstoles, porque todos dijeron, hey, todos estamos dispuestos para morir. Pero Jesús dice, no están dispuestos a morir. 14:1, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Fuera yo muy franco con ustedes, le dijera, no hay campo para ustedes, no hay lugar para ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y yo os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero que ustedes estén donde yo voy a estar. ¿Okay? En Cristo, hermanos, no hay división, no hay separación, no hay velo. ¿Okay? Nosotros tenemos, ya no hay pecado para que nos divida Dios de nosotros. Ya no hay separación, no hay velo que estorbe nuestra entrada a su presencia. Quizás nosotros no sentimos estar en su presencia, pero el Señor allí nos tiene. Ahora, en la oración del capítulo 17, la oración es hermosísima. Pero el Señor aquí le está pidiendo a Dios porque estos hombres que son sus apóstoles lo van a abandonar. Uno piensa, no, pues eran sus apóstoles ya, como quien dice, ya automáticamente ya ya estaban calificados para entrar al cielo. No. El Señor le hace esta oración especial a su Padre y le dice, yo quiero que ellos estén conmigo. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y esos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y daré a conocer aún, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo quiero, dice, que ellos estén conmigo. Versículo 24. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué personal es esto, hermanos. Qué manera tan personal del hijo pidiéndole a su padre esta petición. Le pide a su padre, quiero, porque los quiero tener conmigo para siempre. El Señor se enamoró de ellos. Con todo y con sus defectos que tenían todos ellos, se enamoró de ellos. En el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Quiero que ya no voy a estar con ellos, me voy a ir contigo. Ellos se van a quedar aquí. Quiero que los guardes. Son tuyos y todo lo tuyo es mío. Son mis amigos. No digo que los saques del mundo, pero que los guardes del mundo. Porque el Señor sabía todos los peligros que iban a pasar. Ellos no tenían un boleto ya pagado directo. Ellos iban a tener que todavía perseverar. Y no como en este instante que lo van a negar. Iban a tener que estar dispuestos a morir por él. Y sería injusto que lo sacara, sino que dice, guárdalos. Guárdalos. Okay. Dice el 20, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora eso nos incluye a nosotros. Okay. Ahora ahí estamos nosotros incluidos. Okay. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Estos hombres, dice el Señor, que el mundo los ha aborrecido a ellos por su causa. Y estas son las cosas que provoca esta oración. Así como los amó a los apóstoles, nos ama a nosotros y quiere que nosotros entremos en su presencia. Y ahí está el camino marcado en su sangre, por su sangre. Y eso nos trae al versículo 20, por el camino nuevo y vivo, que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora, Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad. Vida, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Ok, no aquel camino viejo, porque aquí dice camino nuevo. No aquel camino viejo que año tras año se repetía, que el camino de llevar una vez al año, ¿verdad? El día de expiación, de hacer aquel sacrificio, ¿verdad? Y mataban a uno y soltaban al otro. ¿Okay? Pero este es un camino nuevo y vivo, camino nuevo. En Hebreos 7:13 habló del pacto viejo y anticuado. ¿Okay? Y cuando ellos oyeron
Va a haber un pacto nuevo. Un pacto donde Dios va a olvidar sus pecados. Cuando ellos oyeron eso, el primer pacto empieza a envejecerse en sus mentes hasta que queda caducado. Ya no quieres, ya no te acuerdas tanto de ese que se repite año tras año. Si tú quieres el que viene, donde se te van a olvidar tus pecados. Y con ansias de que llegara el efectivo, poco a poco se iba borrando en la mente. Camino nuevo. Y dice, y vivo, por el camino nuevo y vivo. Okay. El Señor nos dice, Hebreos 7, versículos 25, que Él vive para siempre para interceder por ellos. Okay. ¿Por quiénes? Por los que creen en Él. El Señor murió y resucitó. El Señor Jesús está tan vivo como nosotros, hermanos. Enérgico ante Dios para abogar por nosotros. Por eso siempre deberíamos de bendecir a nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Y dice, y nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Nos abrió a través del velo. Símbolo de su carne. Okay. Allá en Éxodo capítulo 26, cuando le da las órdenes a Moisés para levantar el santuario, en capítulo 26 le habla de un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice ahí Éxodo capítulo 26 y versículo 31, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los colchetes y meterás allí del velo adentro el arca, el testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Okay? Va a ser separación del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Okay? Y ahí es el lugar santísimo. Dijo Dios, de aquí te voy a hablar, Moisés. Le va a hablar, si acaso le iba a hablar al sacerdote, pues ahí voy a comunicarme con el pueblo. ¿Okay? Ese velo, cuando Cristo entregó el Espíritu, nos dice que ese velo se rasgó de arriba abajo. ¿Okay? Desde que le dio las instrucciones a Moisés, ese velo ya apuntaba a Jesús. El plan, el diseño, otra vez era perfecto. Al morir el Señor, ese velo se tuvo que romper. ¿Okay? En Mateo capítulo 27. Dice, creo que Lucas, que dice que cuando se rasgó el velo, que el centurión que estaba mirando ahí dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Okay? Dice allí en versículo Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, porque clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estaban ahí unos y le iban a dar vinagre para beber y dijo, no, espérate, vamos a ver si Elías lo libra. Ellos entendieron que le estaba llamando a Elías, pero no, estaba clamando a Dios. Y clamó otra vez y entregó el Espíritu, dice el 50. Versículo 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo la primera vez que leí eso no me llamó la atención mucho. No.
Pero cuando empecé a estudiar el tabernáculo y cuando llegué al libro de Hebreos, hizo una conexión tremenda. El velo se tuvo que romper porque representaba la separación. Y el libro de Hebreos nos dice que ahora tenemos acceso, ¿ok?, a la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 9 y versículo 24 nos dice que el Señor entró con su sangre en la mera presencia de Dios. ¿Ok? Dice ahí en Hebreos 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Okay? Así es que se presentó delante de Dios a nuestro favor. La deuda quedó pagada, la maldición se levantó y el velo de separación se rasgó. Y aquí nos dice que este velo, esto es de su carne, o sea, de su cuerpo. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que representaba el velo? ¿Okay? Y el otro punto, aquí es el tercer punto de la exhortación, es que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y ese es otro empujoncito para entrar en la presencia de Dios o para entender que estamos en la presencia de Dios. ¿Okay? Primero, la libertad por su sangre. Segundo, por un camino nuevo y vivo. Y ahora nos recuerda que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, la familia de Dios. Tenemos un mega sacerdote en la familia. ¿Okay? ¿Te puedes imaginar que el Señor esté en tu contra? No, de ninguna manera. El retrato que muchos tienen de Dios es de que el Señor está esperando que hagamos algo para descalificarnos. Al contrario, hermanos. Al contrario. Si te dijeran a ti, tu mamá está en el cielo esperando que metas la pata. Ok. Y se acerca a Dios para decirle, ¿no te dije que era un vago? ¿Quién va a pensar eso? Yo creo que todos tenemos o tuvimos buenas madres que si pudiesen abogar por nosotros lo harían con todo el amor. Pues mi mamá no murió por mí, pero el Señor sí murió por nosotros. Murió por nosotros. Se presentó en la presencia de Dios con su propia carne, de sangre, para nuestro bien. Y Dios aceptó y lo sentó a su diestra para que interceda por nosotros. Entonces, acerquémonos, dice Hebreos 10:22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De nosotros, un corazón sincero, corazón puro. Si está limpio, vas a ver a Dios. Si está limpio, te vas a sentir en su presencia. Hay muy pocas cosas en esta vida que podemos controlar. Pero una que Dios nos ha dado para poder mantener en condiciones es el corazón. No puedes evitar muchas cosas, pero tú puedes mantener tu corazón en buenas condiciones para poder estar en la presencia de Dios. En certidumbre de fe. De todo corazón. Iba el eunuco y le dijo, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, si crees de todo corazón. Con el corazón se cree para justicia. Okay. Y de ahí se pasa al siguiente paso. Y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Dejemos la duda, hermanos, y pasemos adelante. Acerquémonos a Dios. El Señor no nos echará de su presencia si creemos en su Hijo. Purificados de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Qué bonito es tener la conciencia ya limpia. La molestia se ha retirado. Con el puro hecho de que el pecado que causó la molestia se haga pagado, la mancha se ha borrado. Con la conciencia limpia, a dormir a gusto, hermanos. Y los cuerpos lavados con agua pura. Hasta aquí vamos a llegar porque quiero hablar un poquito de esto de agua pura, porque muchos creen que, pues yo creo que aquí cuando está hablando de agua pura está hablando del bautismo y quiero hablar un poquito de eso la semana que viene como introducción. ¿Okay? Hasta aquí llego con la lección de esta lección, hermano, de este día. Que Dios me los bendiga y gracias por su atención. Voy a dejar el micrófono todavía prendido aquí para la grabadora. Si hay algún comentario, hermanos, o algo que quieran añadir. Gracias. Ok. Hermano, una pregunta, hermano. Sí, hermano. No tiene que ver con esto, pero sí, el bautismo. Este hermano Raymond se puede subir así para abajo, todo así, para bautizar. Yo creo que lo importante es sumergirte. No importa. Así o así. Pero sumergido. Sí. La otra parte que le iba a preguntar, hermano, el templo, el tabernáculo estaba cubierto o cubierto de arriba. El tabernáculo de Moisés, sí. Sí, con pieles lo alumbraba el sol. ¿Vas a comentar? Tenían el candelabro adentro, la lámpara adentro. Para alumbrar de noche. Ajá. Pero, ¿y la parte del lugar santísimo estaba descubierta, hermano, por lado de arriba? No, estaba tapado todo el santuario, lugar santísimo estaba cubierto con pieles de animales. De arriba también. Sí, todo estaba cubierto. Todo cubierto. Sí. Y está la puerta ancha, ahí no estaba cubierto. No, afuera no, el atrio no. Pero el lugar santo y el lugar santísimo, sí, ¿verdad? Cubierto. Sí, estaban, sí. Eran 3 velos. La puerta ancha también era un velo. Y luego para entrar al lugar santo era otro velo que estaba más angosto. Y luego para entrar al lugar santísimo estaba todavía más angosto. Solo una puerta. La vela, el velo angosto. Y ese es el que se rasgó en 2. Pero estaba todo cubierto. El armazón era de madera. Todo el armazón era de madera. Y luego estaba todo cubierto con pieles de animales. Gracias, hermano, gracias. Y fíjate, animales limpios y no limpios. Qué bueno, muchas gracias, hermano. Gracias, Raimundo. Ok. Entonces, miren, entonces el escritor quiere que los hermanos se acerquen. No, el Señor nos ha abierto, ha hecho manifiesto este camino para tener esta comunión cercana con Dios. Okay. Y no tengamos pensado que nomás el predicador, porque me acuerdo una vez que un médico le dio a unos hermanos, una hermana que estaba enferma, el médico le dijo, tienen que tomarse estas medicinas. Ok. Y de casualidad yo estaba ahí en la casa. Y le dije, pues hermana, ¿cuándo se va a tomar la medicina? Es que las tengo que llevar al predicador para que las bendiga.
Dije yo, pues yo pensaba que ya habíamos salido del catolicismo. Le dije, ¿por qué se tiene que esperar? Le digo, es que él es el que tiene no, le dije, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Usted puede hacer la oración. Gracias a Dios por la medicina. Usted puede hacer la oración. No, todos tenemos este acceso. Amén. Quizás los hermanos a los que les escribe el libro de Hebreos pensaban que tenías que ser un sacerdote o algo, ¿no? Él nos está exhortando a que disfruten esta bendición de que estamos en la presencia de Dios. Dios no tiene problema con nosotros, Él nos tiene abrazados. El problema es la gente que no, por alguna razón, no se sienten dignos. No se trata de que tú vas a ser digno, sino que Él fue digno. ¿Quién puede abrir el libro? Nadie es digno. El Cordero es digno para abrir el libro. Así que no se trata de nosotros, es lo que Él hizo y es lo que ha estado diciendo Él, ¿no? Es lo que Él hizo. ¿Qué nos pide a nosotros? Wow, el domingo se reúne el, ¿no? Es lo que nos pide el ¿El corazón. día? Ok, ahí voy a apagar el... Vaya, hermano. Dios bendiga a todos mis hermanos. Igualmente, hermano.